Bien, estamos al aire. Adelante, Mauricio. Bien, muy buenas noches a cada uno de los asistentes a este ciclo de conferencias que hemos denominado Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Es un ciclo de conferencias que hemos venido organizando ya desde hace más de una semana. Y en este ciclo de conferencias hemos tenido realmente aportes muy interesantes de investigadores que vienen de todas partes del país. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia bastante interesante que tiene que ver con algo particular, con lo que es el tema de la batalla de Boquerón. En realidad es un tema que nos ha traído en realidad a este proceso, porque inicialmente esta idea había nacido en realidad hace ya algunos años cuando transmitíamos minuto a minuto lo que era la batalla de Oquerón en los diferentes grupos del WhatsApp que hemos tenido. El año pasado hemos llegado a tener hasta 5 grupos de Boquerón donde minuto a minuto en el mes que transcurría o que recordábamos el tema de la batalla de Boquerón, lo hacíamos en ese proceso. Y las personas que estamos en este momento hemos sido las personas que hemos iniciado con esa transmisión. Y surge la idea justamente de armar este ciclo de conferencias, pero no solamente entre nosotros, sino también convocar a otros profesionales y personas realmente que conocen sobre el tema de la guerra del Chaco. Y hasta el día de hoy hemos tenido realmente conferencias muy excepcionales, muy importantes y de mucha profundidad. El día de hoy voy a presentar de manera personal a un gran amigo. Él es tarijeño de nacimiento, y además, bueno, actualmente se encuentra residiendo en la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, a quien voy a presentar es Horacio Aguirre, quien es abogado especialista en Derecho Administrativo, además que es docente en pregrado y posgrado, es conferencista y articulista sobre la guerra del Chaco y la batalla de Boquerón. Es articulista en la revista histórica Boquerón, Legado Inmortal, y en la actualidad es asesor del Colegio Médico de Bolivia. Personalmente he tenido oportunidad de conocerlo cuando tuvimos un encuentro en la ciudad de Oruro, cuando se reimprimió un cómic que había salido hace muchos años atrás sobre el tema de Boquerón, y Horacio justamente se encargó de actualizarlo y de reimprimirlo para que la gente, las nuevas generaciones lo puedan conocer. A propósito, también él es descendiente de los héroes de Boquerón, por eso su interés en este tema es que se enfoca justamente para el día de hoy. Y en esta oportunidad vamos a compartir esta conferencia que se llama el inédito diario de campaña del mayor Miguel Ocampo Brun y la batalla de Boquerón, a cargo justamente de Horacio Aguirre. Con ustedes vamos a hacer recuerdo en realidad de que después, mientras está desarrollando la conferencia, o después pueden colocar sus preguntas en los grupos que estamos iniciando esta transmisión. Historias de Bolivia, Historias de Oruro, Historia de Oruro, La Ruta de la Medianoche y Aprendiendo de la Guerra del Chaco. Entonces, en estas páginas y en estos grupos pueden ustedes dejar sus preguntas correspondientes para el conferencista para que después de la misma puedan también ser respondidas. Entonces, dejo con ustedes a Horacio en esta oportunidad. Adelante, hermano. Muchas gracias, Mauricio. Muy contento, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Realmente la emoción es muy grande poder dirigirme por primera vez a través de las tecnologías de la información. Eh, Saludos a todos mis amigos de las ciudades de todo el país, de La Paz, de Oruro, de Santa Cruz, acá donde radico, de Tarija, de Sucre, de Potosí, la gente que nos ve en el exterior del país y toda esa comunidad que, bueno, está interesado en el tema de la guerra. Bueno, entrando en materia sin esperar. Hace algunos años, bueno, antes de continuar, quiero recordarles que cuando yo era niño tuve un recuerdo inolvidable, ya que uno de mis abuelos tenía dentro de su cuarto varios diplomas, varias condecoraciones que hacían alusión a la batalla de Boquerón. De niño yo viví con él y siempre me contaba de las aventuras de Boquerón, pero nunca lo tomé en serio. No lo tomé en serio hasta que el año 2010 caminaba por una de las calles de Tarija
y encontré un libro que se llamaba Boquerón 1932. En ese libro, al hojearlo, me llamó la atención porque tenía un dato. Según el escritor Sergio Nafí Mulet dice que Boquerón está entre las 7 hazañas más heroicas de la humanidad, entre fuerza grande y fuerza pequeña. Semejante dato me llamó la atención demasiado, entonces me puse a indagar y desde ese año, desde el 2010 hasta el día de hoy, no he dejado casi ni muy pocas veces me he olvidado indagar en la batalla de Boquerón. Entonces, fruto a eso, he venido conociendo a mucha gente, he conocido a los descendientes de Boquerón, he llegado a las páginas de Facebook, he publicado algunos artículos, he dado algunas conferencias, estoy para hacer un libro y bueno, nos hemos empapado en lo que es la batalla de Boquerón. Transcurrieron los años y llegué a conocer de casualidad a uno de los descendientes de estos héroes de Boquerón que me podía dar datos, que es el señor, el coronel Javier Sevillano. Y bueno, con él y otros amigos más empezamos una larga travesía por el tema de la investigación. Y en uno de esos momentos él me comenta que había que una señora, hija del señor, del héroe de Boquerón, Miguel Ocampo, le había entregado un diario de campaña eh, para que, bueno, se pueda publicar y hacerlo a la luz. El coronel Sevillano se dio el costo de transcribir tal como lo dejó este héroe de Boquerón, Miguel Ocampo Bru, transcribir todo el diario, que son aproximadamente 200 páginas, y en ese diario muchas veces se toma en cuenta hechos que ya han sucedido en la batalla de Boquerón, como también hechos inéditos o anecdóticos que no están en ninguno de los libros. Entonces, nuestra curiosidad ha sido publicar estos testimonios y fruto de eso, el coronel Sevillano ha sacado una revista que se llama Boquerón, Legado Inmortal, parte 1, y en la que plasma 3 diarios de campaña. El primero es el diario de Miguel Ocampo Brun, que es el más extenso. El segundo es una biografía de mi abuelo. Y el tercero es una biografía de otro héroe de Boquerón, que es el señor César Novoa. Entonces, nosotros hemos hecho un llamado a todo Bolivia solicitando que nos hagan llegar sus escritos, pero lamentablemente hemos tenido apenas estos 3 escritos. Y aprovecho también la oportunidad para que quienes tienen familiares de los de Boquerón puedan hacernos llegar sus escritos para hacer la segunda tira, que va a ser Boquerón, Legado Inmortal, parte 2, donde va a incluir también el inédito diario de campaña del coronel Cuenca. Entonces, se vienen muchas cosas interesantes y bueno, sin más hablar, vamos a desentrañar lo que es el diario de campaña de Miguel Ocampo. Siguiente, por favor. Bueno, esta fotografía fue tomada en Paraguay, refleja los oficiales bolivianos en Boquerón. El redondo que tenemos ahí al medio de color rojo es la fotografía del mayor Miguel Ocampo Brun, que era mayor, que era uno de los oficiales superiores dentro de la batalla de Boquerón. Ahí están todos los oficiales, está Clementino Fuentes, está Taborga, la mayoría de ellos, les informa a la gente que nos está viendo, son miembros de la logia Radepa. Bueno, en otro momento vamos a explicar, pero es una logia que ha tenido mucha importancia dentro de lo que es la historia de Bolivia. Siguiente, por favor. Esto quiero que escuchen con mucha atención. Según datos estadísticos de hace más de 2.500 años hasta la fecha, solo han transcurrido 300 años de paz completa en la superficie del globo. Fuente, filosofía de historia militar. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de la guerra está mismo plasmado en la naturaleza humana. O sea que el hombre ha vivido la mayoría de sus años en guerra. Y este es un fenómeno que se prevé que haya en el futuro. Entonces nosotros como ciudadanos no estamos exentos que el día de mañana pueda haber un nuevo conflicto bélico. Entonces, para eso es necesario investigar la historia, saber sus causas, etcétera, etcétera. Pero es a veces ingenuo que escucho a mucha gente decir, bueno, ya no más guerra del Chaco, no más conflictos, no va a haber matanzas, que viva la paz, etcétera. Es hermoso decir eso, pero en los hechos los conflictos bélicos se siguen dando en la actualidad, sigue habiendo, en este momento hay guerras en distintos países
y es un fenómeno que vale la pena estudiar. Es por eso la razón que los estados constituyen ejércitos todo el tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la presente conferencia tenemos varios objetivos. Uno es describir en forma panorámica y sintética los aspectos más importantes del diario de campaña del mayor Miguel Ocampo, describir el trayecto desde la ciudad de La Paz hasta el Fortín Boquerón, determinar cuántos testimonios existen de los actores de la batalla de Boquerón, determinar los hechos novedosos mencionados en el diario y realizar conclusiones, experiencias y enseñanzas. Aquí cabe una aclaración, no he visto o quizás no haya tomado en cuenta ninguno de los que hace literatura en la Guerra del Chaco, ya sea protagonistas e investigadores, nadie te explica ni describe los hechos que suceden desde, puede ser desde todo el teatro de operaciones, cómo se va, cómo se llega al Chaco, cómo se llega a Vallivian, cómo se llega a Muñoz, cómo se llega a Boquerón. Simplemente los relatos dicen, fuimos a Villazón, Tarija, Villamontes, y de ahí aparecen como magia en Boquerón. Nadie te explica ese trayecto, nadie te explica el por qué. ¿Qué ha pasado en esa etapa? ¿Cuántos días han llegado? Etcétera, etcétera. Entonces, este diario da esa posibilidad. Y segundo, muchas veces la historiografía que actualmente estudiamos solamente llega a tomar hechos y a plantear objetividad. En la historia militar se va mucho más allá de los hechos. Se estudia los hechos, se establecen conclusiones y se saca experiencias y enseñanzas de la historia. Entonces, esas experiencias y enseñanzas nos sirven en el futuro para planificar nuestra vida en todo ámbito, económico, jurídico, social, etcétera. Vamos pasando a la siguiente, por favor. Bueno, alguien ha explicado en anteriores conferencias, la Guerra del Chaco tiene 4 fases. Una, que es la primera, que se llama Boquerón, 1932, que es desde el 29 de junio de 1932, cuando se ha atacado el fortín paraguayo de Laguna Chuquisaca, y termina el 27 de diciembre de 1932. A este periodo se le llama Boquerón, por ser la batalla más grande de ese tiempo. El segundo periodo es Muñoz, que es el puesto de comando boliviano más importante, que es en 1933. Ahí es la base de logística del ejército boliviano y objetivo militar paraguayo. Salecún y ingresa a Peñaranda. La tercera fase es Vallivian, sede del comando y objetivo paraguayo, hay cambio de presidente y se decreta la movilización general. Y la cuarta fase que explicaba ayer un conferencista, que es Villamontes de 1935, donde está la batalla más importante y más grande de la guerra, donde el petróleo es el objetivo y la recuperación del ejército boliviano. Entonces, hay algunas últimas tendencias revisionistas establecen una quinta fase que vendría a ser la parte de los tratados de paz, etcétera, etcétera, lo que sucede desde 1936 hasta la firma del Tratado de Paz, donde hay negociaciones con el Standard Oil, tema diplomático también muy fuerte y muy tenso en esa época, ¿ya? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, hasta hace un año, según los autores bolivianos protagonistas en la batalla de Boquerón, hay estos testimonios que los voy a recalcar. Tal vez algunos no los conozcan, ¿no? La gran batalla de Manuel Marzana, que son informes que él mismo hace y también son informes de sus comandantes, un libro muy interesante, para mí uno de los mejores libros que hay, lamentablemente agotado, solamente se pueden conseguir copias ahora en este momento. El libro de Alberto Taborga, que es otro también protagonista dentro de la batalla de Boquerón, muy bueno también, tiene escenas importantes. El libro de Antonio Arzabe Reque, que es un enfermero orureño, él también muy importante, muy desgarrador, con temas, hasta me atrevería a decir, terroríficos, por las descripciones que hacen ahí impresionantes, que te dejan pensando muchos días de estas escenas macabras. Alberto Saavedra Peláez, que es, bueno, un orureño también que es soldado, estuvo en Boquerón y también tiene su diario de campaña que es muy conocido. De todos estos soldados hay varios diarios de Boquerón, entre ellos plasmados en informes, en recortes de periódicos, etcétera, etcétera. Es un deber de nosotros poderlos conseguir para aclarar todos los hechos.
Y un libro que me agrada bastante, que es Los combatientes bolivianos en el cerco de Boquerón, de Daniel Flores Gemio, donde al final del libro hace unas entrevistas a héroes de Boquerón que nunca se las han hecho. Ese libro me llama la atención su interés porque hay, por ejemplo, el diario de José Dávila Infante. Está ahí un informe amplísimo de José Dávila Infante y de muchos héroes de Boquerón que no son estos los que estoy nombrando. Bueno, luego de autores paraguayos tenemos a Carlos José Fernández y dentro de este diario de José Fernández están los diarios de campaña de Teófilo Caro y de José Daza, que han sido incautados en el momento que cae el Fortín. Es bien interesante este diario de autores paraguayos de Carlos José Fernández, de Heriberto Florentín, que también es Lo que he visto en Boquerón, una obra muy buenísima, trata de ser objetivo en ese libro, y el diario de Rafael Franco, que también habla de la batalla de Boquerón. Lo que he logrado, sé que hay muchos testimonios más paraguayos de Boquerón, pero que no los he podido conseguir. Estos son los tres principales que los he podido conseguir. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo empieza el diario de campaña? Miguel un día antes este tema de la toma de una quisaca, y en esos días, el 16, hay pues un fervor patriótico impresionante. Los periódicos empiezan a tirar una tendencia de que Boquerón tenía que ser recuperado sí o sí. Perdón, Laguna Chuquisaca. Entonces hay una efervescencia, se reúne mucha gente, entonces él describe este cuadro que hay en la ciudad de La Paz, ¿no? Él pertenecía inicialmente al Regimiento Azurduy VII de Infantería, que estaba ubicado en un local céntrico de La Paz, en un ambiente. Entonces, de ahí parten a la zona de operaciones el día 17. Salen a horas 23, el día 18 de julio, el lugar de salida es la Estación Central de La Paz, de ahí parten en vagón, salen hasta Oruro, llegan el otro día, el día 19, a horas 5 de la mañana, pasan por Viacha, Patacamaya y todas las poblaciones aledañas ahí, llegan a las 5 de la mañana, increíblemente a esa hora con tanto frío, la gente les recibía, y bueno, ellos comentan que había mucho entusiasmo de parte de la gente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un mapa logístico, porque la logística, quiero recordarles que dentro del arte de la guerra tenemos la estrategia militar, la táctica militar y otro pilar fundamental que es la logística militar. Si alguna de estas partes fallan, pues no se puede llegar a hacer una adecuada planificación, ¿no? Entonces, esta logística militar va a ser muy clave en la guerra del Chaco y muy pocos hablan de esta logística. En el recuadro podemos ver la parte verde clara, que es café, perdón. En esa parte café es todo el trayecto que es en tren, que es un trayecto largo, abarca desde La Paz, Oruro, pasa por Chayapata, pasa por Uyuni, pasa por Atocha, y en Atocha llega a Villazón. Hasta ahí no hay ningún problema, las tropas van tranquilos. El problema empieza cuando llegas a Villazón. Miguel Ocampo llega con un convoy de 20 camiones y un auto. Su comandante era el coronel Emilio Aguirre. Llega ahí y en un pueblo cercano, a 28 kilómetros de Villazón, que es una frontera, un oficial de ahí que trabaja en la aduana le informa que había unos aparatos tipo largavistas que estaban haciendo que estaban haciendo espionaje a cuántas movilidades pasaban de ahí hacia Bolivia. Entonces, esos eran los espías argentinos que estaban haciendo sus servicios de inteligencia. Es realmente importante descartar este hecho porque era un hológrafo
un aparato tipo largavistas que se veía en el sol y que hacía reflejo. Entonces, esto toma nota Miguel Ocampo y muestra Tarija. Entonces, yo pongo dentro de este recuadro las estrellas verdes porque son los lugares donde se hace espionaje de parte de la Argentina. Villazón es esa parte que les dije de la Pampa de Llanalpa, se llama exactamente el lugar, hacen espionaje. De ahí lo hacen en Tarija, hay textos, tesis que hablan de esto, lo hacen en Villamontes y lo hacen en la Argentina. Ahí en ese trayecto rojo es la parte que corresponde al camino de tierra y el más dificultoso. Siguiente, por favor. Ya, hemos llegado a Villazón y ahora, ¿qué pasa en Tarija? ¿No? Han llegado el 21 de julio. Han salido el 18. Imagínense cuántos días ya pasan. Todavía no se ha llegado al Chaco. El 21 de julio, a horas 10, llegan de Villazón. Como les dije anteriormente, tienen 20 camiones, un auto, víveres y armamento. Ocampo es el jefe de detalles. ¿Qué es el jefe de detalles? Es el tercer hombre importante que maneja la logística dentro de una unidad militar. Él observa al comandante, según sus memorias, y dice que hay que llevar repuestos para los camiones, y su comandante le responde que no hacía falta, pero pese a eso existen problemas en ese trayecto que estamos hablando de Villazón a Tarija. A los 18 kilómetros, como ya les comenté, hay la Pampa de Llanalpa, es un hecho muy importante, y después resulta que se plantan 3 camiones, quedan parados en el camino por fallas técnicas, en la parte de Quebrada Honda, que es antes de llegar a Izcayachi, que es la parte alta de Tarija, a Izcayachi, y en Sama quedan ahí varios camiones, unos se incendian, y bueno, no llevaban repuestos, no llevaban absolutamente nada. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los modelos de camiones que estaban, que servían para el Chaco. Esta descripción la hago porque, bueno, pueden ver el camión. Los camiones de esa época son pequeños, tienen un sistema mecánico sencillo, no es tan complejo. Los de esa época podían ellos arreglar si, bueno, tenían las herramientas adecuadas y los aparatos requeridos. Lamentablemente no se llevó nada de eso y como pueden ver en la parte de abajo existe tierra suelta. En algunos lugares en el campo de las zonas altas por Tarija, esta tierra la llaman colluna. Esta colluna que se llama patina las movilidades y bueno, entra polvo al motor y muchas veces los pistones tienen que ser limpiados. Es muy perjudicial esa parte del camino y como pueden ver oficiales muchas veces salen afuera con sus palas a hacer camino para que pase la movilidad. También para historia hay que no solamente ver cómo vivimos ahora, hay que trasladarse a esa época, hay que pensar en esa época. Y en esa época, hasta cuando nosotros éramos niños, hemos visto que muchas veces cuando una movilidad sube, sale un ayudante, baja del camión a poner calza a las movilidades para que suban. Entonces sube un poquito, pone la calza, sube otro poquito, Entonces ya se deben imaginar el trabajo que costaba venirse desde Villazón en camión hasta estos lugares, ¿ya? Pasemos a la siguiente, por favor. Aló. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Tarija, Entre Ríos y Villamontes. Ocampo, estando en Tarija, viendo la situación, recomienda, porque ya le habían avisado muchos oficiales en ese trayecto de Villamontes hasta Muñoz, que hacían falta lampas y picos para el terreno. No le hacen caso y él comenta que esa cuestión trae como consecuencias el abandono de 17 camiones entre los tramos Villamontes y Platanillos, como lo vamos a ver más adelante. Ojo, fíjense, 24 de junio sale el regimiento Azurduy con todos sus oficiales y tropas, entre los que estaban los oficiales Santiago Pol y Max Toledo. Max Toledo es uno de los oficiales muertos que acompaña a Gualberto Villarroel, y Santiago Pol es otro oficial que, bueno, tiene un libro escrito, creo que
Nuestro amigo Mauricio sabe mucho de este oficial que escribe sus memorias. Estamos en 24 de julio y todavía no llegamos a la zona de operaciones. Vamos a la siguiente. Bueno, acá podemos ver un croquis donde estoy detallando el terreno desde Villamontes hasta Boquerón. Los puntos celestes que ven ahí son puestos de oficiales argentinos espías. Entonces, como hemos visto hace rato, en la Pampa de Llanalpa, espías. En Tarija, espías. En Villamontes, espías. En el norte argentino, espías. Si alguno de los espías fallaban, pues había otros que comprobaban la información. Pasaron 20 camiones. No, a Tarija no han llegado 20, ya. Han llegado 15, ya. Han pasado 20 camiones. O sea, iban confirmando y asegurando su información para tener dominio de la situación y poder ser eficaces en el ataque, cosa que no pasaba en el ejército boliviano. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, nuestro héroe de Boquerón, Miguel Ocampo, en Villamontes se hace un cambio. Ya no estaba en el 7 del Regimiento Azurdo y pasa al 16 de Infantería. Este regimiento estaba comandado por el mayor Julio Aguirre, que era comandante del regimiento, el que pierde la blusa, el que lo atrapan prisionero, algunos recordarán. El comandante de batallón era Miguel Ocampo. Este regimiento 16 tenía una compañía de 109 hombres, tenía 4 compañías de 109 hombres. ¿Y qué es lo anecdótico de este regimiento que participa, que tiene una participación importante en la batalla de Boquerón? Es que la tropa está compuesta por carabineros. En ese tiempo los policías se les llamaba carabineros, pertenecían al Ministerio de Gobierno. Cuando sale el regimiento 16 de Infantería desde la ciudad de La Paz, empieza a reclutar, a incorporar a la mayoría de los carabineros de todas las ciudades, a excepción de Beni y de Santa Cruz, que no se incorporan por la distancia. Pero empieza de Cantito, empieza de La Paz, de Cocha, viene a Oruro, viene a Sucre, a Potosí y finalmente se recluta a los últimos 15 carabineros de Tarija y juntos forman lo que es el regimiento 16 de Infantería, que va a ser un regimiento que va a tener mucha participación, que su participación va a ser muy importante dentro de la batalla de Boquerón. Siguiente, por favor. Villamontes, Palo Marcado, La Puerta y Cururenda. Estos son los sitios que recorre el ejército boliviano para llegar a Vallivian. Según las descripciones de Miguel Ocampo, pueden ver en el recuadro de celeste con fechas negras son los puestos de espías argentinos. Mientras recorrían este camino que ustedes ven de color azul, de color rojo, y se averiaban los camiones porque el camino estaba al lado del río y se arruinaban los repuestos, muchos de los choferes dejaban las movilidades tirando y venían pues gente del frente y se sacaba lo que podía. Entonces, cuando ya querían volver con el auxilio, se encontraban con movilidades sin los repuestos. Entonces, ahí se paraban, ahí perdían tiempo. Entonces, no había control de parte del Estado boliviano en esa frontera, se hacía lo que quería. ¿Pero por qué se hacía lo que se quería? Pues porque lamentablemente los bolivianos, los mandos políticos, habíamos menospreciado al Paraguay, creíamos en su inferioridad absoluta. Todavía seguíamos creyendo que Paraguay era un pequeño paísito en un mapa, como lo describía el mapa político de Bolivia, así bien pequeñito, entonces se menospreciaba bastante al Paraguay. Ya, pasemos a la siguiente. Esmeralda, Vallivian y Muñoz. Llegado al Fortín Esmeralda, seguimos yendo a Vallivian y después a Muñoz. Más o menos este es el croquis que ustedes pueden ver en el mapa, pero esto tiene una peculiaridad muy especial dentro de este tema de la batalla de Boquerón. Vamos a describir por qué. Y eso se llama Vallivian, que es el lugar de etapas de la guerra del Chaco.
Pasamos a la siguiente. Bueno, Vallivian están los servicios de etapas. Ahí tiene una característica muy especial, Vallivian. Habitan, aunque no les crean, ciudadanos argentinos, muchos ciudadanos argentinos, turcos que eran libaneses, estaba habitada por comerciantes, estaba habitada por españoles y tenía más o menos 25 años de antigüedad desde su fundación. Tenía 25 años de antigüedad, tenía apenas pocos policías, tenía apenas 3 policías y bueno, ahí el espionaje se pasaba a anchas por ese lugar. Subían mucho los precios, había precios muy caros, todas las cuestiones que la gente de militares requería eran vendidas a precios exabruptos. Entonces ahí estaba el lugar de tapas donde se hacía el abastecimiento a las tropas, pero en teoría no colmaba las expectativas para eso. Pasemos a la siguiente. El 20 de agosto, imagínense, estamos hablando desde el 18 de agosto que salen de La Paz. Más de un mes demoran desde La Paz a llegar hasta Boquerón. El 20 de agosto llegan recién a Boquerón. Ocupa el regimiento 16 de infantería, ocupa Ramírez, ocupa Castillo. Llegan a un encuentro al Fortín de Boquerón, donde Miguel Ocampo se entrevista con Marzana, se entrevista con Cuenca y les habla de la situación pésima de la logística. Les informa la realidad de nuestro sistema logístico, que era muy malo, y en ese momento es que los oficiales que están a cargo de Boquerón deducen que su destino estaba marcado, que no había posibilidad de que vengan de afuera, y que, bueno, tendrían que hacer un sacrificio grande, aunque ese sacrificio sea estéril. Ya deciden ya en ese momento que no, Boquerón tendría que caer en ese momento, caer, que todo el esfuerzo iba a ser el sacrificio de los hombres, y eso eran conscientes ellos, gracias a estos datos. Casi un mes de demora en llegar a la zona de operaciones. Bueno, ya lo expliqué, y bueno, sigamos con el siguiente diapositiva, por favor. Les puse este croquis porque es de fuente paraguaya. En este croquis, si bien, digamos, señala algo similar, lo saqué de un amigo paraguayo, están más o menos las trincheras, está la Punta Brava, que van a ver ahí dice Punta Brava, pero faltan algunas cosas, ¿no? Ahí habla más o menos de los ataques paraguayos a través de regimientos. Yo les puse este croquis porque vamos a hacer una comparación entre este croquis, que bueno, tiene algunas descripciones que son buenas, es muy didáctico, pero vamos a ver el croquis original de Manuel Matzana, que es un oficial, para compararlo con este, ¿no? Pues ustedes pueden ver ahí, es más o menos el perímetro de Boquerón, que es la línea verde, más o menos tiene 1 kilómetro de lado a lado, es un triángulo, pueden verlo, ¿no? Más o menos tiene 1 kilómetro de punto a punto. Y al centro está el Fortín, obviamente que está un poco más a este lado. En la parte oeste va a ser donde va a estar el R-16, que es el regimiento de Miguel Ocampo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta es una foto tomada desde las trincheras en el Fortín Yucra. Si pueden ver, yo en varias conferencias que he dado acá en Santa Cruz, pueden ver que el techo y el piso son similares. Entonces, esta trinchera, que es de camuflaje, sirve para que cuando te vistan de arriba, los aviones que te hagan vista de arriba no se vea que hay trincheras. Entonces, como pueden ver, los combatientes bolivianos estaban muy bien preparados, tenían un camuflaje excelente, muy bien trabajado. Este trabajo es muy excelente. En otros países, muchos llaman a esto tecnología, aunque ustedes no lo crean.
se va a ver muchas cosas interesantes como estas en Fortín Boquerón. Siguiente, por favor. Esta es otra de las cosas de la tecnología de ese entonces. Es un nido de ametralladora, un nido de francotirador. Se ha cortado dentro de este árbol que es demasiado grueso, se ha abierto una puerta y entraba un hombre ahí que sacaba un fusil por el agujero que ustedes ven. Estos están en Boquerón, están en varias partes. Actualmente, esta es una foto actual, sigue intacta como lo pueden ver desde esos tiempos. Y estos nidos de francotirador se van a desarrollar en varias partes del Chaco, en los lugares donde hay este árbol que se llama toboroche en nuestro país, que en Paraguay se llama samu y que la Argentina lo dice palo borracho. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos el croquis original de lo que es el Fortín Boquerón. La parte rojo que van a ver ustedes arriba es el sector del Regimiento de Infantería 16, que es del que estamos contando este relato. Esa parte de ahí es la que logra ocupar el mayor Ocampo con toda su gente. Inicialmente, este sector que ven que es la parte oeste del Fortín, tenía unas zanjas demasiado pequeñas y no tenía muchas trincheras. Entonces, por esa parte de atrás es que muchos dicen que Boquerón era cerrado, ¿no? Entonces había esa parte abierta. Esa parte se la construye cuando ellos llegan ahí. Todavía no estaba construida, entonces es un sector donde está el capitán Romero, que es uno de los comandantes de ahí también, y que entran a reforzar con todos los pertenecientes al R1-16 de infantería, que van a pasar a ser parte del regimiento, del destacamento Marzana, que es del Lanza, que es del Campos, y de otros regimientos más. Pasamos a la siguiente, por favor. Comienza la batalla el 9 de septiembre y 10 de septiembre ya. Ya entrando ya más al tema, ya avanzada esta charla, se divisa, ellos estaban en Castillo y en Ramírez, que son fortines cerca de Boquerón. Muchos creen que la batalla de Boquerón solamente es el asedio de fuerzas paraguayas sobre alrededor del Fortín. Y eso no es cierto, porque la batalla de Boquerón ocupa las acciones en Yujra, ocupa en Castillo, ocupa en Lara, ocupa en Ramírez, que han sido acciones igualmente sangrientas. O sea, ocupa varias batallas que están alrededor de Boquerón. Todo eso conforma la batalla de Boquerón y todos sus componentes. Entonces, nos cuenta Miguel Ocampo que él a las 5 de la mañana, el día 9, divisa un espectáculo impresionante. Se ve humo y fuego desde el segundo piso, desde el Fortín Ramírez. Divisa con sus binoculares un espectáculo impresionante, el incendio del Fortín Boquerón. El R-16 llega a Yujra y es parte del destacamento del coronel Pereira. El día 10, este R-16 con otras secciones parte desde Yujra, que es que está al sur de Boquerón, a 5 kilómetros, pasa con su destacamento yendo van por lado del monte. Había una pampa ahí y van por el lado derecho e izquierdo rumbo a Boquerón. Y ven el día 10 los estragos, tanto el ejército boliviano paraguayo que habían dejado. Es una batalla sangrienta ahí. Entonces ven, empiezan a tener sus primeras impresiones macabras sobre la guerra, tanto de los bolivianos como de los paraguayos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el R-16, ya estando en Boquerón, entran a Boquerón, ocupan el sector que ya les había mencionado, que es la parte oeste del sector Romero, por la parte del camino a Huijay, que está yendo al norte. El día 11 se cortan las comunicaciones en Boquerón, ya no hay teléfono. Según relatos, se cuenta que el bombardeo de stocks, morteros, bombas de 105 milímetros, es de horas 21 a 1 de la mañana. Impresionante
el bombardeo. Se habla también de Punta Brava, que es el sector más afectado por los bombardeos del enemigo, y cuenta también algo que es corroborado por Antonio Arzábal Reque y Alberto Saavedra, que son las famosas señales con pañuelos a los aviones. En realidad no, a un principio eran con pañuelos, después se ponía sábanas o mosqueteros dentro del suelo donde se escribía palabras y los aviones en clave, y los aviones miraban eso y contestaban también o lanzaban comunicaciones para saber cómo está en el fortín, si necesitaba comida, si necesitaba munición, etc. Entonces esa es la parte de inteligencia del ejército en las comunicaciones al no haber teléfono. Esas son algunas de las iniciativas que se dan en la guerra. Después, Ocampo, hay una cosa aquí que queda bien claro y es algo novedoso, ¿no? Marzana, ni muchos de los que escriben de Boquerón, no hablan por qué Ustares, Víctor Ustares, que entra a Boquerón, sale al otro día, sale en pleno día, y supuestamente si él era alguien muy capaz, como se lo describe, tendría que salir en la noche. ¿Cuál es el pretexto? Muchos no dicen por qué se lo dejó salir a uno de los grandes oficiales en la batalla de Boquerón. Resulta que, según este diario de Miguel Ocampo, Ustares dice que había cajones de munición que los ve en la noche y que el objetivo de él era ir a recoger estos cajones de munición. Para eso lleva a la compañía del Julio Murillo, del teniente Julio Murillo, que lo acompaña, que es parte del regimiento 16 de infantería. Y no como algunos autores dicen que Murillo pertenecía al regimiento, al sección o compañía donde estaba Ustares, sino que Murillo viene del RI 16 a incorporarse ahí donde Ustares, en ese momento. Entonces, ahí, como ustedes ya deben saber para qué voy a explicar la historia, Ustares muere, etcétera, etcétera. Pero según Miguel Ocampo, dice que una de las causas de que Ustares salga es el recojo de esta munición, y no que Ustares estaba saliendo a explorar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí queda este testimonio bien claro. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, es muy amplio lo que son, casi 200 páginas el diario de Miguel Ocampo. Hay muchas cosas que para mí son importantes y que para ustedes pueden ser más importantes que para mí, pero eso tendrían que verlo ustedes cuando lean este material. Entonces, para mí, yo, de a partir de mi experiencia y de mi visión como persona en esta sociedad, veo las escenas que para mí me son importantes, entonces las describo. ¿Qué dice eso? Y dicen muchos autores. Una granada de 150 milímetros cae en el lugar donde se encontraban los heridos. Por suerte, esta no detona. Es algo que cuentan casi todos los diarios de campaña que he mencionado. Cae prisionero el teniente paraguayo Velázquez, que es amigo de Manchego, eso ya lo deben saber. El día 17 entra el teniente coronel Montalvo, entra a Boquerón, ahí es donde entra Buch, entra Vanegas, entran varios oficiales, Montes, entran ahí. Entonces se confirma esas informaciones. Se confirma también que el sector Cuenca, que es la parte que está al lado de Punta Brava, con Clementino Fuentes y Manchego, son atacados con fuerza. ¿Por qué les diré este sector? Este sector es donde están las pesadas instaladas, o sea, es el sector más fortificado, como la Punta Brava. ¿Y por qué ese sector? Es el sector que más bajas ocasiona a los paraguayos. Es el sector que los mandos paraguayos tienen que eliminar sí o sí para destrozar Boquerón. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque mi abuelo, según las investigaciones que he hecho, estaba en la compañía Salinas del regimiento Campos, y él era sirviente de la ametralladora pesada en un árbol que estaba camuflado con hojas con hojas y ramas, y que tenía sacos de arena. Entonces, desde ahí disparaban, y él me cuenta que estaba en esta sección, y es bien importante porque ahí ha sido el lugar de mayor detonación junto con la Punta Brava, y muchos de los que han estado en ese sector han salido con sordera ahí. Entonces ya se deben imaginar ya o sea, el impacto que ha tenido ese sector. Bueno,
Los caminos a Castillo y Lara, que son los fortines, están cortados y a partir del 17 se establece el cerco completo a Boquerón. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya, del 21 al 27, ya entrando ya más o menos ya a un más avanzado, ¿no? Ya acabando ya la conferencia. Se inicia detonaciones a las 03:20 de la mañana. Sorprendidos por el horario, causa heridos y algunos muertos. Para comer, esto cuenta Brun, en la hora de comer, que era un solo plato, se ordena ir por turnos, o sea, por fila, iba uno cada 5 minutos. Y resulta que tanta era la desesperación de comer que se va la tropa. Y esta tropa pues estaba vista por vigías paraguayos y hace que el enemigo los viera irse en grupo y como tenía ya arreglado los morteros, hacen que detonen los morteros y hacen 4 muertos y 5 heridos. A partir de esa experiencia ya no salen más en montón al almuerzo. Cuenta también Miguel Ocampo que ve cómo amputan a un hombre los brazos sin anestesia y le quitan las piernas. O sea, había un hombre sin un brazo, sin 2 piernas que son amputadas sin anestesia. Describe también que hay un alimento por día. Se come carne de mula y un poco de chuño. Eso ya estamos a partir del 21 de septiembre. Comenta también que cae herido por el día 23 el capitán Manchego. Seguimos, por favor, con la proyección a la siguiente. Cuenta también que el fuego de la artillería paraguaya en determinado momento empieza a bombardear por sectores donde estaban ubicados los nidos de ametralladora. Empieza de canto, 1, 2, 3, así. Después empieza en manera desordenada y después mezclado. O sea, ellos veían su forma de disparar para sorprendernos a nosotros. Fruto de eso, el ejército boliviano deduce que hay puestos de observación bien planificados dentro del ejército paraguayo y entonces manda a soldados a que detecten esos puestos de observación para eliminarlos. O sea, acá estamos viendo a soldados paraguayos y bolivianos metidos y concentrados en la guerra y usando todas sus capacidades y todo su esfuerzo para destruir al enemigo, que es el objetivo principal. La hora de almuerzo empiezan a centrar el objetivo de bombardeo a la cocina. Muchas veces ello a toda hora, menos una época muy hermosa señala que el mismo comandante se va trinchera por trinchera, no a alentar a los oficiales, a alentar a los soldados, a darles ganas, a arengarles, a ofrecerles lo mejor de todo. Yo noto que eso es un criterio personal de mí, que Marzana, que haya sido un oficial que no haya tenido muchas oportunidades para sobresalir, al llegar de ese momento de Boquerón, él dentro de sí dice, bueno, como profesional, este es el momento de sobresalir. Se me ha dado este momento a mis 42 años y tengo que rendir al máximo. Entonces, él decide dar un paso a la historia y por eso es que llega a donde llegó. Y lo vamos a comentar mucho más adelante, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, este es un dato que no nos dan pocas personas y quiero que los que nos están viendo los retengan bien. Granadas de 105 milímetros explotan todo un día, 480 detonaciones en todo el día, sin contar morteros y otras armas. Es una estadística que hace el RI-16. 480 detonaciones. Vamos calculando cuántas detonaciones por hora en un día, sin contar los morteros. Ya nos imaginamos la potencia de armas que ha tenido el Paraguay en esta batalla de Boquerón. Siguiente, por favor.
El 23 los heridos pasan los 90 hombres. El soldado Erasmo, cuenta Miguel Ocampo, está mutilado de sus 2 piernas y un brazo derecho. Hay 57 muertos y 117 heridos. El 25 muere el subteniente Juan de Dios Guzmán y 3 soldados. Se salva el subteniente Dávila, son montones de carne y el abdomen está vaciado. Este es un relato que cuenta tanto Marzana como Taborda, muy conocido, y donde milagrosamente, gracias al cuerpo, el cuerpo que protege a Juan de Dios Guzmán, a su amigo, el subteniente Dávila Infante, hace que Dávila Infante no muera. Y en uno de sus relatos que hace en el cerco de Boquerón, en efectos psicosomáticos, José Dávila Infante dice, por favor, que la muerte una vez deshaga mi vida, dice, porque ya se deben imaginar la presión que había hacia ese ser humano. Pero Dávila Infante va a tener un futuro muy auspicioso en la vida política. La última Granada, sucede un hecho bien interesante acá. El sector del Capitán Romero, que es la parte norte del Fortín, justamente se entran los paraguayos. Y en esa entrada resulta que muchos describen que se incendia esa parte para que no entren, sobrepasan las trincheras. Y aquí describe por qué se incendia esta parte. Esa última granada es usada por el Capitán Romero mediante su cañón, tira esa granada y de casualidad cae en un árbol. Choca con un árbol, produce fuego a otro árbol y se hace un incendio tremendo que hace que los paraguayos no entren ahí y los bolivianos recuperen esa parte. Entonces ha sido una suerte del destino que hayamos podido incendiar esa parte, que nunca se sabía por qué se incendió, que ahora sí lo sabemos. Cuenta una anécdota muy interesante, el soldado Armando Quisber, que he escuchado mucho de él, que es oriundo de La Paz, sale a recoger un bulto que queda en tierra de nadie. Él corre a recoger el bulto y se encuentra con un paraguayo a la misma distancia, justo cuando estaba para recoger. Y resulta que él desiste en recoger junto con el paraguayo y se tiran al suelo y regresan. Y resulta que antes que recojan empiezan los disparos de ambos lados hacia el paquete. Entonces, esta es una anécdota que cuenta Miguel Ocampo. Después, una patrulla del sector Salinas se arrastra en medio de los muertos. Dice que utiliza a los muertos como trincheras para ir a sacar víveres, munición, etc. Siguiente, por favor. Aquí cuenta un hecho muy interesante. Existe un primer amotinamiento en Boquerón, ya faltando el 27, 28 de los últimos días. Y se dan nombres, soldados Gómez y soldados Borgia. A estos soldados se los convoca al comando. Justamente ahí sale el capitán Romero, da un disparo al aire y dice voy a matarlos. Entonces, uno de los soldados pide perdón y a ese soldado revoltoso se lo confina, se lo mete a un cuarto ahí que esté prisionero, y al otro se lo lleva hacia el sector, al sector de una ametralladora pesada para que esté ocupado. Con eso se despliega un poco el temor que estos soldados estaban causando, causa de un posible amotinamiento, que bueno, que viene por razones justificadas en ese momento para algunos y quizás para otros sea un acto de cobardía, pero bueno, eso lo estudiaremos en otro momento. Hay que verlo eso desde un punto de vista humano, ¿no? También ver los pros y los contras, ¿no? Entonces, quizás para algunos militares sea un acto muy, muy grave, ¿no? Para otros no. Entonces, eso les dejo a criterio de ustedes. El día 27 se calcula 58 muertos y 145 heridos. El día 28, 8 soldados del 16 de infantería abandonan sus posiciones. Uno es eliminado. Este es un hecho que se da por primera vez en Boquerón, que no se lo ha descrito nunca, y solamente está en el diario de Miguel Ocampo. Resulta que 8 soldados salen del sector del comandante Miguel Ocampo y al ver la salida, que no era justificada, Miguel Ocampo mata a un soldado, y de miedo los otros soldados regresan de nuevo. Entonces, él dice que se va a someter a un proceso donde él es
está respetando las leyes de guerra y ha habido una falta de ese soldado y él ha procedido con una sanción. Entonces, este es un hecho inédito. Lo hace Miguel Ocampo y él presenta sus justificaciones sobre este hecho. Pasemos a la siguiente, por favor. El día 29 a las 5 sale el... Este es un hecho que, bueno, ha suscitado mucha polémica dentro del Paraguay, porque no se sabe por qué por qué los paraguayos entran al Fortín y por qué los bolivianos se rinden. Siempre se ha querido dar esa explicación, había una polémica grande. Y Miguel Ocampo dice lo siguiente: a las 5 de la mañana, no sé por órdenes de quién, se sabía que iba a haber una rendición, pero se esperaba que el capitán Salines vuelve para ver qué es lo que ha dicho el coronel Estigarribia. Resulta que Guzmán sale con una bandera en blanco a las fronteras, a las trincheras paraguayas. Entonces lo ven a Miguel Ocampo, nadie dispara, corre, lo ven a Guzmán, corren, lo agarran e inmediatamente saltan a las trincheras bolivianas. E inmediatamente viene la avalancha de gente sin dar un solo disparo. Alto, tranquilos, están prisioneros. Entonces lo que hace Brun se pregunta, ¿por qué miércoles, dice, sale este subteniente Guzmán con su bandera blanca desobedeciendo? Es una parte anecdótica que llega ahí, sale él y se viene la avalancha y se viene mucha gente a tomar a los bolivianos como trofeo. Entonces ahí hay otro hecho, viene el comandante Fernández, el mayor Fernández, se entrevista con Miguel Ocampo y les dice que inmediatamente entreguen las 80 pesadas y las 200 livianas, porque ellos calculan que esos son el número de armas que usaban los bolivianos. Pero lamentablemente, antes de que acabe la batalla, se ordena deshacerse de todo este material. Y sin embargo, yo lo digo acá públicamente, los paraguayos siguen diciendo que ellos han sacado un botín en Boquerón. Y de acuerdo a las versiones que tenemos, no han encontrado ningún botín. El armamento ha sido deshacido, ha sido deshecho, ha sido ocultado. Todo. Entonces, esta es una de las aseveraciones muy importantes para ver la capacidad y la eficiencia que ha tenido el destacamento Marzán. Siguiente, por favor. Esta fotografía es algo muy importante. Pueden ver a oficiales jóvenes, acá no pasan de los 25 años. Está a la izquierda Humberto Núñez del Prado, José Dávila Infante, Clementino Fuentes, que ha sido vicepresidente de la República en la gestión de Villarruel, de Walter Villarruel, y no me acuerdo este nombre, es un chuquisaqueño el que está ahí, no me viene al momento de este nombre. Los tres son miembros de la logia Radepa, y muchos de los oficiales que vamos a ver más adelante son miembros de la logia Radepa, que va a ser otra conferencia y otro momento para explicarles qué incidencia tiene la logia Radepa dentro de Bolivia. Entonces, esta foto es para mí un tesoro porque, bueno, los ves ahí prisioneros a estos oficiales que han estado en Boquerón. Como los puedes ver, su aspecto denota una disciplina impresionante. Bueno, pasemos a la siguiente. Esta es una foto impactante. Es Marzana prisionero después de sus días. Él está viendo el periódico, atrás aparece, no sé si es un soldado o un oficial boliviano, viéndose sacar en la foto, y dos soldados paraguayos que están ahí, o oficiales de reserva, por lo que se puede ver por sus rostros y por la ropa que llevan. Siguiente, por favor. Esta banderita que ven es la bandera de Boquerón, la original. Esta bandera tiene sangre de Clemente Hinofuentes. El señor que pueden ver ahí, el tercero de la izquierda, es el Jorge Hinofuentes, el hijo de Clemente Hinofuentes, que entrega a este general que que agarra la bandera, no me acuerdo en este nombre, es el general que la entrega al Estado Mayor en la época de Jaime Paz para que sea depositada en
en el Museo de las Banderas. Esta bandera es la bandera original, aunque se dice muchas cosas de las banderas de Boquerón. Unos dicen que está en Oruro, otros dicen que está en el Colegio Militar, otros dicen que está en Cochabamba, pero puede ser que ambas versiones sean igual, pues no se sabe hasta ahorita cuántas banderas han estado. Pero lo que se puede descartar es que la bandera que tiene el Paraguay no es la bandera de Boquerón, porque es una bandera muy nueva. Lo que sí es descartable es que haya una versión que dice que la bandera de Boquerón se la ha partido en la mitad y que la mitad ha estado en el Colegio Militar y la otra mitad en Villamontes, cosa que no he visto en ningún estudio bibliográfico que diga esta aseveración. Pero esta es la bandera de Boquerón original, que en algún momento yo voy a dar otra charla y vamos a poder hablar de ello. Siguiente, por favor, ya estamos terminando. Acá es el año 1962. Las fotos estas son gentilezas de César Novoa, hijo, que ha sido él, su papá es don César Novoa, que es el presidente de los Héroes de Boquerón, que está allá en la parte derecha, al último. Ahí está Manuel Marzana, está Cuenca, está Dávila, está otro general también que es Boquerón, y esos son los Héroes de Boquerón, un número impresionante, que es el año 1962. Siguiente, por favor. Este es el año 1974, como pueden ver acá están los Héroes de Boquerón, con sus medallas ya más mayores, ya en una partida final. Todavía sigue habiendo un gran número en la ciudad de La Paz. Hay soldados de Boquerón en toda Bolivia, ojo. Siguiente, por favor. Esta es una foto que da la vuelta al mundo, de un periódico norteamericano. Este es el fortín, los soldados de Boquerón, que en las espaldas está el río Paraguay. Este oficial que ven ustedes ahí, que está dando la espalda, muchos dicen que posiblemente sea Manuel Marzana. Lo que sí se sabe es que es un oficial. En 1983, el que está ahí es el presidente de la República, don Siles Suazo, excombatiente de la Guerra del Chaco, y esta es la misa para el 29 de septiembre. Y está el recuadro es de 1987, está la Gran Cruz de Boquerón, una medalla, ahí está mi abuelo, el que está a la mano izquierda en la fotografía, ahí está don Hilarión Quispe y don Pedro Flores, don Hilarión Quispe al medio y don Pedro Flores, que son tres de los últimos héroes de Boquerón que han sobrevivido en la ciudad de Tarija. Bueno, siguiente, por favor. Ahí están los héroes de Boquerón, de Tarija, quizás me retrasa un poquito, es el que está ahí a la mano izquierda con lo rojo. Ese es mi abuelo, el que está al ladito es el Hilarión Quispe y el que está a la mano derecha es Pedro Flores, son los tres últimos héroes de Boquerón. Este es la Gran Cruz de Boquerón. Esa ha sido la condecoración que los dieron ya pocos años antes que fallezcan. Siguiente, por favor. Experiencias. Bueno, ya casi acabando, ya no quiero aburrirles mucho. La victoria de Boquerón fue un gran aliciente para las fuerzas paraguayas. Otorgó experiencia a las masas combatientes. Para Bolivia fue una dura experiencia. Se sacrificó a una gran oficialidad que podía con su experiencia servir en otras acciones. Eso es muy evidente. No ha habido un repliegue oportuno. La defensa de Boquerón, y este es un criterio que lo hago yo, sirve de ejemplo y de disciplina y constancia para realizar cualquier actividad en la vida cotidiana. Ejemplos de motivación y liderazgo. El otro día estuve en una reunión con un empresario acá en Santa Cruz y me dijo que una de las capacitaciones que les había hecho a sus empleados en materia empresarial es qué ejemplos y qué cuestiones podemos sacar de la batalla de Boquerón, aplicado a la empresa para ser más eficientes y mejores. Entonces, en un amplio debate, estos empleados han ido buscando muchas cosas interesantes en la batalla de Boquerón. Entonces, es un campo muy bueno tratar de aplicar las enseñanzas en materia empresarial. Ya lo ha hecho alguien, ha tenido muy buenos resultados, en Paraguay lo están haciendo y bueno, veamos nosotros qué nos puede ayudar esos ejemplos para
nuestra vida cotidiana. Otra experiencia es la estrategia militar y táctica no pueden desarrollarse sin la logística. Hemos dicho que uno de los pilares es la estrategia militar, la táctica militar, y no puede haber estrategia y táctica militar sin logística. En este caso que los he descrito, ha fallado la logística, lo que ha dado lugar a las consecuencias que hemos visto en el transcurso de este relato. La siguiente, por favor. Ya terminando, acabo con una de estas frases. Luis Fernando Sánchez Guzmán. Por la desproporción de los contendientes, hostilidad del medio ambiente, coraje despegado, duración del evento, como las epopeyas de las Termópilas, Masada, Numancia, El Álamo, Camerones, Sudáfrica, Boquerón es considerada una de las 7 hazañas militares más heroicas de la historia universal. Un orgullo para las fuerzas bolivianas. Siguiente, por favor. Esta es una imagen donde se ve todos los prisioneros de Boquerón atrás del río Paraguay. Ahí puedes contar uno por uno, no llegan a 300 personas, uno por uno los puedes contar. Hasta de algunos puedes reconocer sus rostros. Esta es una imagen impresionante. Quisiéramos tener una más clara. Gracias, por favor, la siguiente. Bueno, ya finalizando, esta es la tapa de nuestra revista Boquerón Legado Inmortal. Acá está escrita la biografía de mi abuelo, está escrito el diario de Miguel Ocampo y está escrito el diario de César Novoa. Hemos hecho este primer intento, hemos hecho un llamado público, pocos nos han hecho caso, espero que ahora nos hagan caso. Se viene Boquerón Legado Inmortal 2. Muchas gracias, ha sido muy bueno estar con ustedes. Un abrazo y estamos dispuestos y atentos a todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Horacio, realmente agradecido por compartir toda esta experiencia del mayor Ocampo Brum. Realmente es sumamente importante este tipo de testimonios, que fuera de los testimonios que ya conocemos de Mayor Taborga, como también de Antonio Arzabe Reque, de Alberto Saavedra, nos ayudan a entender justamente la situación día a día de lo que ha sucedido en Boquerón. Nos falta en realidad publicar algunos diarios. Cito el diario de Rodolfo Elías, que está todavía sin imprimir. Sin embargo, los descendientes están en esa tarea de poder iniciar este proceso y esperemos que pronto se pueda plasmar en algún documento escrito. Vamos a iniciar el tema de responder algunas preguntas. Voy a irme con el grupo de Aprendiendo de la Guerra del Chaco, donde manda saludos Elizabeth Torres, después está Francisco Bolívar, Gonzalo Pobletti, Tonchi Lahuatón Fernández, Roberto Encinas. Y Roberto Encinas nos dice, buenas noches a los panelistas y también a todos los integrantes de este gran grupo. Carlos Alberto Sandoval Landívar nos dice, ¿se puede considerar que en Boquerón existió logística? Gracias. No, existió una logística deficiente. Deficiente okay, porque, bueno, los relatos que les he comentado han sabido, han testimoniado esa logística que había. Lamentablemente, los mandos bolivianos no han tomado muy en serio esto de la guerra. Como dice Sun Tzu, la guerra no es un asunto para grandes personas. Entonces, no ha habido la logística adecuada y es uno de los pilares fundamentales para el arte de la guerra. No ha habido la logística adecuada. En ese sector, en esa etapa que es Boquerón de 1932. Las otras etapas, bueno, otros van a explicarles, ¿no? Ok, después dice Gonzalo Pobletti Soria, dice, excelente, cada día aprendo y me entero de algo más. Gracias y felicidades, Horacio, y quisiera saber si esta memoria está a la venta. Sí, hay gente que está, bueno, que pase estas cuestiones. Nosotros tenemos en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz, lugares exclusivos donde hacemos la venta de esto. Pero tratándose en Oruro, bueno, se comunica internamente conmigo y vamos a ver cómo hacemos llegar esta publicación.
que pase Ok. esto del coronavirus. Excelente. Bueno, y la última que vamos a leer del grupo Aprendiendo de la Guerra del Chaco, de Jorge Germán Rioja Pérez. Felicidades, interesante todo el material expuesto. Diego, te cedo la palabra. Juan Alberto, adelante. Bien, tenemos una pregunta de José Ramos que nos dice, primero que nada, felicitarlos por las conferencias. Por las conferencias, tengo 3 preguntas. La primera, ¿cuáles eran las dimensiones del Fortín Boquerón? ¿Eran cientos de metros? ¿Dónde podían ver lo que pasaba en otra parte del Fortín? ¿O eran kilómetros donde podían saber qué pasaba en otros lugares del Fortín? Primero comencemos con esa pregunta. Ya, vamos. Boquerón tiene una dimensión en forma de triángulo. Más o menos, cada lado del triángulo, un triángulo tiene 3 lados, son de 1000 metros, o sea, 1 kilómetro, más o menos. Puede ser más, puede ser menos. Un triángulo así irregular. Y ese triángulo tiene trincheras y tiene trincheras bien cavadas que están unidas a través de pasadizos, donde a través de estafetas hacían el conocimiento de todo lo que pasaba en el fortín, a través de partes, estafetas, señales. En un momento había radio, pero generalmente todas las comunicaciones eran a través de estafetas que arriesgaban su vida, metiéndose por las trincheras, avanzando por las zanjas para las comunicaciones de todo lo que pasa en el fortín. Bien, la segunda pregunta es, ¿cómo peleaban en la noche los atacantes paraguayos y defensores bolivianos? ¿Tenían alguna especie de bengalas o peleaban simplemente con el reflejo de la luz? Había las detonaciones de los ruidos de las bombas, de todas las cuestiones, generan luz. Algunas veces he oído de linternas, algunas veces he visto que he leído que tenían bengalas, pero no tengo un testimonio más o menos verídico del tema de la noche. Esos tiempos no había, se alumbraba con la luz de la noche. Generalmente los ataques eran de noche y se les hacía a tientas, un lugar muy, muy, muy oscuro. No escucho mucho en ese sector de Boquerón que haya habido bengalas para iluminar los ataques. Bien, la tercera pregunta es, ¿los regimientos de caballería usaban caballos para atacar o defender, o estos regimientos actuaban como infantes? La caballería era un nombre. Algunos regimientos tenían caballos, pero solamente era una denominación. Algunos tenían caballos, pero en realidad la caballería comprende jeeps, comprende camiones, comprende muchas cosas en que te puedes movilizar. No siempre es caballos. Algunos regimientos de caballería sí tenían caballos, pero aquí en Boquerón se vio poco de esto. Bien, aquí Bien, tenemos. perdón, complementando ese dato, no sé si me pueden corregir, no recuerdo en qué libro leí que un regimiento paraguayo había ingresado, bueno, había atacado el Fortín Boquerón justamente en caballo, ¿no? Y fueron aniquilados, como se diría, porque los defensores habían preparado de una manera brillante y excelente el terreno. Sí, Justo, he leído de eso. bien, eso tal vez para complementar, ¿no? Un poco a la pregunta. Perdón, Diego, Ya, decías. gracias. Sí, aquí hay otra pregunta de Miguel Ángel Flores Sarmiento que nos dice, ¿dónde se puede conseguir ese libro? Bueno, perdón, no he escuchado esta publicación. Sí. Que pase esta cuestión del coronavirus, tenemos gente que está en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Ahí podemos les puedo dar la dirección, se contactan a través de mi e-box y bueno, les hacemos
Dale, Dieguito. De acuerdo, aquí hay otra pregunta de Aristides Rivas. Ah, no, perdón, es un comentario. Saludos desde Asunción, Paraguay. Saludos a todos los amigos paraguayos que nos están sintonizando. Y aquí hay otra pregunta. Hay dos preguntas en realidad de Israel Caberos Peña. La primera es, ¿se recuperó el cuerpo del capitán Víctor Ustaris y del teniente Rosendo Villa? ¿Fueron encontrados sus cadáveres? No, ninguno de Víctor Ustares no se lo encontró. Hay fotos del cadáver de Víctor Ustares, tampoco de Rosendo Villa, no se tiene datos de que haya los cadáveres de ambas personas. Seguramente se los ha enterrado en una fosa común. Lo que sí hay es la foto del cadáver, eso sí se tiene. Hay ese documento. Tanto eso es lo que les puedo decir. Sí, de Rosendo Villa en realidad nunca fue encontrado el cadáver, por eso se lo llama, por eso hay un bolero de caballería que se le dedica como Brigada Fantasma, ¿no? Porque nunca se encuentra el cadáver. De Ustari sí conocemos la fotografía del cadáver. Y de hecho a teniente Rosendo Villa se lo conoce también como el teniente fantasma, ¿no? Porque no aparece. Bien, tal vez para complementar ese tema, no sé si recuerdas, Diego, cuando fuimos a Boquerón, nos comentaron algunas personas, justamente cuando estábamos en el cementerio boliviano, que habían tratado de dar cristiana sepultura a los cadáveres que ellos habían encontrado, ¿no? Y habían hecho un arreglo muy bonito y es algo también tal vez podemos destacar justamente en esta exposición. Así es. Adelante, Mauricio. Ah, perdón, discúlpeme, me distraje con lo que decía Juan, me estaba imaginando, si realmente han procedido a dar cristiana sepultura a nuestros héroes, ojalá haya sido así. Johnny Vargas Terceros dice, buenas noches, un saludo cordial al expositor y a los organizadores de estas excelentes conferencias y gracias por mantener viva la historia boliviana y nuestra participación en la contienda del Chaco. Más bien, gracias Johnny por participar. Poisons dice, saludos a los asistentes, en especial a los organizadores y aún más al expositor. Consultar si es Fortín Yucra o Yujra. Gracias. Ya, buena pregunta. Es Fortín Yucra. El que muere es Simón Yucra. Yucra. Eso está en unos cementerios. Tengo las fotos. Está Castillo, Yucra y Ramírez. Son soldados que mueren en 1928. Y ahí está en la tumba, es Yucra. Por costumbre se dice Yujra, pero es Yucra. El verdadero nombre del fortín es Fortín Yucra. Perfecto. Luego tenemos Sergio Cristian Jiménez Zárate. Buenas noches, excelente exposición, pero si bien Boquerón es síntesis de disciplina, de heroísmo, de sacrificio, voluntad y coraje del soldado boliviano, es también el error y la ineptitud del jefe del Estado y el comando porque en Boquerón las tropas pierden su moral. Por eso, junto a los gloriosos valientes de Marzana, están los nefastos del jefe de Estado de su gabinete y el comando de ejército donde fueron criminalmente amarrados en Boquerón por Salamanca y el comando de Quintanilla y Toro. Bueno, a la pregunta, la respuesta es correcto lo que dice. Justamente el famoso Guaño Boquerón abandonado hace mención a eso, Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzo. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Refuerzos, logística, o sea, es una crítica, una canción de protesta que hace contra el alto mando militar y contra el mando político. Ese es Boquerón abandonado, esa es la crítica, sin comando ni refuerzos. Bien, si me permiten un poco complementar, tal vez yo tengo en mi poder un libro inédito del general Carlos Quintanilla y creo que también después de más de 80 años hay que revelar algunas cosas que todavía siguen en el imaginario tal vez de boliviano, ¿no? No sé cómo decir. Bien, en alguna de las páginas del Limpia hace o nos cuenta que él solicita el apoyo más que todo logístico, es decir, pide camiones, combustible, víveres y lo demás para abastecer Boquerón. Sin embargo, el mando político, es decir, el gobierno no hace caso omiso a todas las peticiones que él hace. Nosotros tenemos que recordar algo muy importante. Muchos creen que la guerra solo la hacen los militares, es decir, que los militares tienen
la obligación de que las cosas salgan bien, y eso no es así. Si no están bien abastecidos, si no tienen el suficiente apoyo logístico, en este caso de víveres, vehículos y otros instrumentos para cumplir su deber, entre comillas, creo que no va a salir bien las cosas, y todavía tenemos ese pensamiento, perdón. Y es justamente lo que ha pasado en Boquerón. Es lo que puedo resumir de las páginas, ¿no?, del general Quintanilla. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, aquí tenemos más preguntas. José Luis Padilla nos dice, ¿cómo fueron tratados los prisioneros bolivianos de Boquerón en el Paraguay durante su cautiverio? Bueno, personalmente yo tengo el testimonio de mi abuelo, ¿no? Él ha sido castigado algunas veces, pero por indisciplina de él, ¿no? Ha sido castigado. Ellos han estado trabajando en Villa Ayes como jardinero y como pelador de caña. Uno de Boquerón me comenta, bueno, Saavedra Peláez comenta que ha estado bien, ¿no? Que los trataban por ser los primeros prisioneros, que se les ha tratado bien, que iba gente a verlos, etcétera, etcétera. Pero uno de los que ha sido héroe de Boquerón, que ha sido amigo de mi abuelo, me cuenta que una vez, y esto no quiero hacerlo de mala manera, no quiero que haya odio entre los pueblos. Una vez dice que este señor, que era héroe de Boquerón, había dicho, había una victoria boliviana y habían festejado varios soldaditos que estaban ahí. Bien, bien, se habían enterado una noticia. Y dice que uno de los custodias se había agarrado a ese que festejaba, lo había matado, un tiro. Entonces, eso molestó mucho, eso me cuenta de lo que ha pasado, de la visión de este soldado, ¿no? En lo que es de mi abuelo, bueno, él contaba ni más o menos, ni bien ni mal. De acuerdo. Bueno, aquí hay otra pregunta de Lourdes Rivera, que nos dice, hay una canción, la canción conocida por Boquerón, que dice, Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzo. ¿Fue así? Gracias. Sí, efectivamente es la canción. Muchos dicen que es la canción cuando los toman prisioneros y salen cantando esa canción. Protesta al mando político y militar, ¿no? Salen cantando esa canción, es cierto. Eso según la nieta de Marzana, que tiene un relato muy interesante, hablan que cada 29 de septiembre en la ciudad de La Paz hacían la misa, Te Deum, y se iban a la sede, en la puerta, a cantar este guaño. Todos los veteranos de Boquerón cantaban ese guaño en su sede. Entonces, es una fuente oportuna y veraz para responder la pregunta. Bien, después tenemos a José Manuel Torrico Aparicio, que nos dice, en su diario, el mayor Taborga testimonia el ataque de caballería el primer día. Y creo que es un comentario, ¿no? Después José Gutiérrez nos dice, el capitán Ustaris llegó y luego se marchó de Boquerón. ¿Qué motivó esa marcha? Sí, justamente es un tema polémico el que dice él. Según Marzana, dice que Ustaris es porfiado y quiere salir a explorar. Él dice que no puede salir y, bueno, otros como Luis Fernando Sánchez Guzmán dice que Marzana ha sido que le ha ordenado que salga. Y hay polémica entre salió porque él quiso, fue ordenado, etcétera, etcétera. Pero esta polémica, como pueden ver, Miguel Ocampo lo resuelve diciendo que, bueno, él quería salir a recoger el material que había visto una noche antes. Entonces sale a eso, a recoger ese material.
y en procura de recoger ese material es donde muere. Lo acompaña el teniente Murillo, que era del 16 de Infantería, y no como muchos autores dicen que Murillo acompañaba a Ustares, no acompañaba, sino que se incorpora en ese momento. Entonces, esta es la causa, según esta versión que vemos de Miguel Ocampo, que es la más lógica, ¿no? Que es la más lógica, ¿por qué Ustares muere? Bien. Giorgio Lito Ordóñez dice, buenas noches, excelente exposición. Según Roberto Querejazú Calvo, los paraguayos capturaron durante la batalla a un sargento de apellido Cuadros. Si mal no recuerdo, a quien se le vio ultrajado los globos oculares, él mismo, al volver a la línea boliviana, tropezando por el terreno, pedía que se termine con su vida, ya que fruto de la tortura recibida había revelado las disposiciones de la defensa boliviana. ¿Cree usted que este hecho haya sido decisivo en la caída de Boquerón? Ya, hay un libro, hay un texto, no me acuerdo si es, no sé si es ese Cuadros, pero es otro soldado, o es ese, no me acuerdo. Es bien confuso. Pero hay un soldado que lo atrapan, lo vacían los ojos, le sacan los ojos, empieza a salir un líquido de ahí ya moribundo, lo atrapan los bolivianos y él dice, por favor, mátenme, porque he revelado las posiciones de nosotros, y ya no merezco vivir. Entonces, no lo matan, inmediatamente él agarra, descuida un fusil de un soldado y él se sacrifica, él muere. Y según cuentan, no me acuerdo si es, creo que es Antonio Arsabe, según cuentan, a partir de ese día, los paraguayos empiezan a bombardear con una exactitud impresionante. He leído esa fuente, pero no me acuerdo en este momento, pero sí, ese soldado que le vacían los ojos, saben utilizar muy hábilmente. Sí, el libro de Mazamaclay menciona eso de Roberto Querejazú, pero también tiene razón Antonio Saberre que hace esa referencia. Luego, John Brinker, buenas noches, desde Santa Cruz. Hago la siguiente consulta. Bolivia tenía la capacidad de bombardear Asunción. Si se realizaría este bombardeo, Bolivia liquidaba la guerra. Saludos, aunque no es el tema de Boquerón, pero bueno, te dejo a... ¿Qué es lo que tú piensas, mi querido Horacio? Yo también les dejo ese tema a ustedes. Es bien amplio eso del bombardeo. Pero uno de los datos interesantes es que era un poco difícil bombardear porque, bueno, te salían aviones a hacerte la contra, ¿no? No es que Paraguay no tenía aviones, podían salir con sus aviones y nos hacían difícil el bombardeo, ¿no? Pero se sabe a ciencia cierta, y esto me cuenta mi abuelo, que una vez era prohibido salir solo hasta Asunción, y una vez sale Pavón solo, se arriesga a salir solo, llega a Asunción y da panfletos. Y esos panfletos los toman los prisioneros bolivianos, saben que era Pavón, la forma de volar. Esta pregunta, bueno, a criterio de ustedes va a ser respondida en siguientes conferencias. No es el tema que estoy especializado, sino este es mi criterio que les doy a ustedes. Gracias, Horacio. En realidad, el otro día tuvimos una conferencia con Rodrigo Rosa y nos dio dos elementos importantes. El primero, que los aviones, los Junkers, no podían servir de bombardeos, porque en realidad estos aviones eran de transporte civil y pertenecían a la empresa de aviación Yoidario Boliviano. Y segundo, los otros aviones que teníamos, los biplazas, en realidad eran aviones que no estaban destinados a bombardear poblaciones civiles, porque todavía nosotros nos manteníamos bajo el convenio de Ginebra, donde no podíamos bombardear poblaciones civiles. Entonces, por eso el asedio era permanente hacia Isla Poí y a los otros fortines donde los paraguayos tenían presencia militar. Esto justamente para aclarar ese tema. Caso contrario, si que teníamos capacidad de llegar hasta Asunción, por supuesto que sí, pero obviamente no era, no era un objetivo porque salía de estos procesos. Sí, bueno, acotando en este punto, una vez conversando con el general Tomás Peña y Lillo,
Él me comentaba que el Estado Mayor le hizo la propuesta a Salamanca de bombardear poblaciones civiles en Paraguay para causar un terror psicológico en la población, pero que Salamanca no habría aceptado precisamente por el protocolo de Ginebra para evitar el escándalo, la crítica internacional, ¿no? Entonces, en ese punto, él afirmaba que la guerra del Chaco fue la última guerra entre caballeros, porque no hubo bombardeo de poblaciones civiles, muy al contrario con lo que pasó unos años después en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde prácticamente borraron el mapa, ciudades a plan de bombardeos entre uno y otro país. Bueno, sigamos aquí con otra pregunta. Carla Escalera Jaimes nos dice, ¿y a los fallecidos bolivianos los recogían o los dejaban ahí? Adelante. Se enterraba en fosas comunes. Se enterraba en fosas comunes. Y algunos eran dejados ahí, ¿no? Por el tema de la potencia de fuego que había en los sectores que habían caído. Muchos de ellos se encontraban en estado de putrefacción y reventaban, ¿no? Se hinchaban. Pero después se armó una fosa común y fueron enterrados todos, tanto bolivianos como paraguayos. Entendido. Aquí hay otra pregunta de Miguel Ángel Flores Sarmiento. Nos dice, esto de la antropofagia en Boquerón, quisiera que nos aclare. Yo también leí un libro de Emilio Sarmiento que incluso tomaban su orín por la sed y mascaban el cuero de sus botas. ¿Qué verdad hay en ello? Mira, yo te voy a decir lo que me han contado, ¿no? Algunos hablan de canibalismo. Algunos me cuentan por ahí que habían comido carne humana. Por el lado de mi abuelo, te voy a contar una historia muy interesante. Lo que te voy a contar me ha valido una entrevista en un periódico a nivel nacional. Este relato. En los días de Boquerón encuentran un lugar que utilizaban como baño, donde los paraguayos hacían sus excrementos. Tanta era la desesperación del hambre que empiezan a examinar el excremento. Y dentro del excremento encuentran maíz mote, como llamamos, maíz mote. Los paraguayos no habían sabido mascar, habían sabido comerlo entero, el mote. Entonces, ¿qué hacen ese día? Empiezan a hurgar el excremento y empiezan a juntar mote por mote. A reunir de todo el excremento que hay ahí, reunir mote por mote, separarlo, ponerlo en una olla, hacerlo hervir y volverlo a comer. Esa es una de las grandes anécdotas que es verdad y que me cuentan. En otros lugares no sé qué habrá pasado, pero lo que sí sé es que una mula se lo han comido casi hasta los huesos. Todos se lo han comido, han dejado huesitos blanquitos. Entonces, esa es una de las anécdotas impresionantes que son verídicas. Ya, Natalio nos hace una aclaración. Dice, había la idea de bombardear, pero el presidente Ayala amenazó con fusilar prisioneros cuando se decía que había la idea de bombardear Asunción. Y la idea de parte de Bolivia era bombardear lugares precisos como fábricas, muelles, barcos, pero ante la amenaza de fusilamientos, entre otros factores, no se concretó el bombardeo. Sí, bueno, Dale. bueno, no tengo conocimiento, muy interesante esos datos. Aquí quiero voy a revisar, no, bueno, eso agrego a mi conocimiento lo que dice Natalio. Saludos muy especiales desde acá de Santa Cruz. Un gran amigo, Natalio, conocedor de este tema de la guerra del Chaco. Hay un documento, no sé si lo van a tener Mauricio, Diego o Juan en la conferencia,
es del licenciado, no me acuerdo este nombre, es de la inteligencia, los servicios de inteligencia en la guerra del Chaco, es una tesis. Mejillones, el licenciado Mejillones. Él hace un estudio de los archivos desclasificados del ejército boliviano. Ahí encuentra muchas cosas, muchas cosas. Habla de esas cuestiones que está hablando Natalia. Habla de muchas cosas, habla de Boquerón, de Stronger, habla de la operación Rosita, habla de los espías, habla de muchas cosas. Y dentro de este documento lo hace con carpetas de documentos desclasificados, inéditos. Y en esas carpetas, vamos a ver pues que el ejército sabía todo lo que estaba pasando, todo. Impresionante la información que sabe, que está en esas carpetas. Ahora, este licenciado Mejillones solamente estudia una parte de las carpetas, deja otras. Ahí estaban los procesos disciplinarios a los espías, están muchas cosas. Hay en ese archivo histórico del ejército, hay muchas cosas que animo a la gente que vive en la ciudad de La Paz a poder estudiar esos documentos. Muy interesante. Bien, en la página Historias de Bolivia nos dice Limber Rubén Castillo Bautista, sargento cuadro C. Bueno, eso sí está especificado en el libro de Roberto Querejasú. Nil Acochiri Gutiérrez, un saludo a Nil que cada noche nos hace intervenciones en estas conferencias, un asiduo visitante a estas conferencias. Nos dice, sin alimento para la tropa, ¿cómo se pretendía ganar? Ya lo hemos explicado, ¿no? Sí. Es una cuestión logística, ¿no? Es una cuestión logística, es muy difícil. Esa insubordinación que les comenté hace rato es bueno fruto por eso. Un soldado bien alimentado, bien comido, pues un soldado eficiente, ¿no? Por ahí va esa cuestión, ya que el alimento es algo vital, ¿no? En el ser humano. Así es. Diego Sarmiento también nos dice, buenas noches, para mí Boquerón fue un éxito épico a nivel táctico, pero un fracaso. Perdón, es que la coma no, si no tiene coma se puede leer toda la oración, dice, buenas noches, para mí Boquerón fue un éxito épico a nivel táctico, pero un fracaso, y un sin motivo a nivel estratégico. ¿Cuál es su opinión? Sí, evidentemente, ¿no? Hay una cuestión ahí, ¿no? Muchos autores hablan de una defensa sin idea de repliegue, ¿no? Prácticamente, Boquerón, ¿qué te podría decir? Es un grupo que va a hacer un sacrificio estéril, sabiendo ellos que todo ese sacrificio va a ser en vano. Ellos ya lo saben desde distinto momento, ¿no? Saben que eso no va a dar resultado, ¿no? Pero, sin embargo, ellos siguen insistiendo, siguen haciendo, y esta cuestión estratégica, táctica, va a repercutir en los paraguayos, lo van a tomar como algo positivo y les va a impulsar a seguir haciendo grandes batallas. No te olvides que los paraguayos se preguntaban, ¿habrá otro Boquerón más adelante? Porque lo de Boquerón era algo inesperado. ¿Habrá otro Boquerón más adelante? Esa es la pregunta. Pero para los paraguayos ha sido algo bien fuerte, algo bien positivo. Entonces, la pregunta que tú me haces es muy profunda y requiere un análisis mucho más exhaustivo. Bien, después tenemos a José Ramos que nos dice, Boquerón fue el sepulcro de muchos paraguayos. Estigarribia fue el autor intelectual de este crimen. No tenía más táctica que mandar en masa a sus soldados en ataque frontal al fortín y eran masacrados por los defensores.
Después de la guerra le hicieron un juicio o interpelación en Paraguay por sus errores de conducción. Gracias a Boquerón existió kilómetro 7 y luego se organizó la línea defensiva boliviana. Este es mi criterio personal. Gracias. Después John Brinker nos dice muchas gracias por la respuesta. Excelente. Después Limbe Rubén Castillo Bautista nos dice, ¿es verdad que los soldados en Boquerón marcaban una rayita por cada enemigo paraguayo golpeado? Hola. Sí, dale, escuchaste el último, Horacio. Las rayitas que marcaban el árbol. Positivo. Ya, sí, es verdad, está descrito eso. Es verdad lo que dice, es unas rayitas en el árbol. A veces algunos con su cuchillo bayoneta estaban en el árbol, disparaban y bueno, cada muerto hacía una raya en la corteza del árbol. 1, 2, 3, 4, 5. Mi abuelo tenía, me contaba que las posiciones que ocupaban, en los primeros días que ha sido donde salían los paraguayos, se mataba por unos 15 días. Entonces, esa era la cuestión. Es verdad lo que dice. Muy Bien, me acaba de escribir el coronel Javier Sevillano y creo que es algo con una aclaración. Dice, no puede ser estéril. Tal vez hace referencia al anterior comentario. Si logramos detener el avance paraguayo, más bien se logró el objetivo. Ok, bien, mi querido Horacio, en realidad hemos llegado ya a la conclusión de nuestra conferencia el día de hoy. Te voy a invitar a que también algunas preguntas que van llegando y que ya no vamos a alcanzar a responder, las puedas responder de manera individual a cada comentario, si es posible, para que también no se vayan con alguna duda. Más bien te invitaría, mi querido Horacio, a que puedas darnos tus palabras finales. Ya. Muchísimas gracias, Diego, por la iniciativa, Juan, por la iniciativa, Mauricio, sé que ustedes están siguiendo muy de cerca el tema de Boquerón, lo estudian bastante, saben muy bien el tema de Boquerón. Algunos de ustedes han estado ahí en Fortín Boquerón. Una invitación a la gente que nos está escuchando, a ustedes también. Vamos a hacer el tomo 2 de Boquerón Legado Inmortal. Invito a ustedes, a la gente que nos está escuchando, a apoyarnos con artículos para esta revista, para que sean publicados. Pasa a nuestra consejo editorial, lo publicamos, y se viene el diario inédito del Coronel Cuenca. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar más testimonios. Jesús Elías tiene el testimonio de su abuelo. Esperamos tenerlo muy pronto. Hay varios testimonios que por ahí deben estar como papeles viejos ocultos. Esperamos que alguien que nos esté escuchando pueda transcribirlos y pueda darnos. Invito a toda la gente que nos escucha a publicar estos testimonios que son muy importantes. Saludos a la gente de toda Bolivia que nos ha visto. Muchísimas gracias. Saludo al Paraguay que nos están viendo. Saludo a la Argentina que nos están viendo. Saludos a todos ustedes, gente que nos conoce, bolivianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Juan, te cedo la palabra para que puedas hacer la invitación para la conferencia el día de mañana. Bien, antes de la invitación quiero hacer dos, no sé si aclaraciones o comentarios. También el coronel Javier Sevillano nos manda esto que me pide que lo transmitamos y dice, decirles que el heroísmo del soldado boliviano sin apoyo logístico fue uno de los más grandes logros de los bolivianos. Seguramente hace referencia a Boquerón. Y otra aclaración creo que tenemos que hacer del día de ayer con respecto a un comentario que nos
decía una persona indicándonos que existe un libro titulado Y en las cuidades. Bien, ayer nuestro amigo Natalio Segarra nos hizo la aclaración y también recordamos que este libro no es un libro, se puede decir histórico, más que todo es una novela histórica. Tal vez el amigo está confundiendo algunos datos. Quedó pendiente esa aclaración y bueno, sin más, y para no alargar esta exposición, invitarles el día de mañana a la exposición de nuestro amigo Diego Rojas, que estará tocando un tema muy interesante y muy importante para todos quienes tal vez estamos interesados en conocer cuáles fueron los rastros de nuestros antepasados que estuvieron en la guerra. Nos estará tocando el tema de una investigación para dar con en qué batalla estuvo el abuelo, si no me equivoco muy bien, Diego. Perdón si el título está mal. Bien, eso sería, tal vez Diego nos puede comentar más de su exposición en este momento. Sí, por supuesto, con todo gusto. Antes que nada, agradecer a todos por habernos visto, haber asistido a esta conferencia que nos ha dado Horacio. Agradecer a Horacio por su conferencia. Invitarles el día de mañana a la conferencia que va a estar a mi cargo. Que le he titulado ¿En qué batallas estuvo el héroe de la familia? Metodología de rastreo. Y bueno, ¿cómo surge este tema? Es debido a que mucha gente en el foro Aprendiendo la Guerra del Chaco va preguntando cómo puede averiguar en qué batallas ha estado su abuelo, su bisabuelo. Entonces, he tratado bueno, he delineado una metodología para hacer este rastreo, para averiguar en qué batallas han estado nuestros ancestros. Les adelanto, no es una receta mágica, pero lo he agrupado entre una complejidad baja, media y difícil, por así decirlo. Entonces mañana voy a explicar los pasos y los esperamos mañana. Gracias por su asistencia. Gracias, Diego. Agradecido más bien a los compañeros, a los camaradas con los que hemos empezado esta actividad, a Horacio por la conferencia, que realmente hoy día el tema de Buquerón ha acaparado una muy buena parte del tiempo, casi 2 horas en realidad de conferencia, y eso realmente despierta un poco el interés que tiene la gente en particular por este tema. Pedimos disculpas por no haber leído algunas preguntas, estamos coordinados entre 4 páginas justamente para hacer la lectura y a veces se nos pasa. Por favor, mil disculpas, pero vamos a tratar de responderlas internamente. Y invitar en realidad para el día de mañana a las 9 de la noche en los mismos grupos donde se han conectado para poder escuchar esta importante, interesante conferencia que ya la habíamos escuchado en la Feria del Libro el año pasado en Cochabamba, pero el día de mañana vamos a tener la oportunidad de conectarnos con esta posición, esta investigación que permite ubicar al héroe de la familia en la guerra del Chaco. Una investigación sumamente importante, muy novedosa, de la cual vamos a solicitar entonces que podamos hacer este proceso. También agradecemos el día de hoy bueno, agradecer al general Sevillano que se ha comunicado internamente con Juan, también a Natalio Segarra, que también se ha comunicado internamente a la línea de WhatsApp para hacer alguna aclaración. Esperamos que el día de mañana se conecte a este medio para que podamos interactuar de manera más directa. Agradecidos a todos y recordamos de que estamos en las páginas Historias de Bolivia, el grupo Aprendiendo de la Guerra del Chaco, la página Historias de Oruro, Historia de Oruro y la Ruta de la Medianoche. Muchas gracias por toda la atención que nos han dado y nos vemos el día de mañana con una nueva conferencia. Muy buenas noches.